Buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría poder nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes y desde el momento de la alabanza ir reflexionando en este Salmo 18 que Juan nos ha estado ayudando con la lectura. Hoy vamos a reflexionar en este Salmo, pero vamos a orar primero para pedir la guía de nuestro Señor y para pedir que Él nos hable. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana en humildad para escuchar tu palabra, Señor. Y venimos, Señor, con nuestras manos vacías, extendidas para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Por favor, háblanos, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe en esta mañana, que al leer las páginas de tu Escritura, sea el Espíritu quien nos hable y nos guíe, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es el camino al éxito? ¿Cómo es que las personas a lo largo de la historia parten de comienzos muy difíciles, principios muy humildes, situaciones dolorosas y logran alcanzar grandes alturas? Vienen a nuestra mente historias de éxito, como aquellas historias que circulaban durante la temporada del Mundial de Fútbol, no hace mucho, acerca de ciertos jugadores de fútbol. Por ejemplo, uno de ellos era el famoso jugador croata Luka Modric, quien nació en 1985 en lo que en aquella época era Yugoslavia. Entonces, como pueden imaginarse, en esa época, en ese lugar del mundo, él creció en un ambiente de guerra. Su niñez la pasó desplazado de su hogar, huyendo con su familia como refugiados de guerra. Su abuelo fue ejecutado por un ejército de rebeldes, su casa fue quemada. Pero a pesar de todo ese trasfondo de dolor y guerra, a pesar de todos los obstáculos de la vida, este hombre llegó a ser uno de los jugadores del fútbol más grandes de toda la historia. Una vez él fue entrevistado y hablando de su vida difícil, él dijo: tuve un camino difícil en la vida, pero lo importante es no ceder. Hubo obstáculos, dice él, hubo altibajos, pero siempre tienes que creer en ti mismo. Uno tiene que luchar contra los problemas para llegar al éxito y alcanzar los sueños. Cuando escuchamos frases así como las de este jugador de fútbol y escuchamos historias así de personas que se levantaron y se esforzaron y creyeron en sí mismos, quedamos en cierta manera inspirados por estas historias y queremos nosotros también elevarnos a la cima del éxito. Pero no es fácil. Otro autor, un columnista del New York Times que tiene un libro bestseller que se llama La Segunda Montaña, David Brooks, describe ¿cómo es esto de escalar la montaña del éxito? Y él dice: tu primera montaña la conquistas, dice. Identificas la cumbre, te abres camino hacia ella con uñas y dientes. Tiendes a ser ambicioso, estratégico e independiente. ¿Qué les parece? Difícil, ¿no? Escalar la montaña del éxito, como lo pinta el mundo, como en esta historia de este futbolista o en la cita de este autor. Escalar esta montaña es difícil, porque en el mundo depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra determinación. Tenemos que abrirnos paso, como decía este autor, con uñas y dientes. Pero cuando acudimos a la Biblia, vemos un paradigma totalmente diferente. Es otra la historia, es otra la realidad bíblica. En la Biblia vemos que se ponen de cabeza los valores del mundo. Y en la Biblia se ve diferente este viaje hacia la cima. Por ejemplo, en el Salmo 18, que hemos estado leyendo en esta mañana, este Salmo contiene un viaje desde un lugar muy bajo, un viaje desde el abatimiento hacia un lugar muy alto, hacia la exaltación. Este Salmo comienza diciendo, si se fijan en sus Biblias, dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová.
Y el rey David, en esa condición humilde, de siervo, es decir, de esclavo, esa es otra manera de traducir esta palabra, esclavo de Jehová, ahí David es abatido grandemente. Él describe su condición en el verso 5 y dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Sin embargo, aunque este salmo comienza en un lugar muy bajo, en el abatimiento, en la humillación, el viaje del salmista a través de este salmo termina en la exaltación. Cerca del final de este salmo, en los versos 43 al 45, David dice: pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. David termina este salmo elevado por encima de todos los que se levantaban contra él. Pero, ¿cómo es que David comenzó en el abatimiento y terminó en la exaltación? ¿Será que, como el futbolista Luka Modric, David creyó en sí mismo y luchó contra los obstáculos? Definitivamente no. David no escaló a la cima del éxito con uñas y dientes. David no creyó en sí mismo, sino que fue Dios quien lo exaltó. David tan solo confió en Jehová e invocó su nombre. Y fue Jehová quien hizo el trabajo. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia voltea de cabeza lo que el mundo cree? Y este salmo no solamente nos relata el viaje de David desde el abatimiento hacia la exaltación. Este salmo también nos relata el viaje que nuestro Señor Jesús atravesó. Nuestro Señor Jesús también atravesó ese viaje del abatimiento, la humillación hacia la exaltación. Y al ver a Jesús en este salmo reflejado en la historia de David, espero que nosotros hoy, como la iglesia de Cristo, podamos ser animados, porque nosotros pasamos también un tiempo de abatimiento y sufrimiento en esta vida. Espero que este salmo nos anime a atravesar nuestro propio abatimiento con esperanza, mientras vamos camino a esa exaltación gloriosa futura que nos espera a los hijos de Dios. Entonces vayamos viendo el viaje en este salmo, ese viaje del abatimiento a la exaltación, como tienen ahí el título y el bosquejo en sus boletines y acá en la pantalla también. Veamos la primera parte de este viaje, el abatimiento. Al comenzar este salmo, David hace un pequeño himno de alabanza. David dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Conocen esta canción? Una canción que cantamos acá en la iglesia, ¿no? Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Conocen, no? ¿Perciben esa cercanía de David? ¿Perciben esa intimidad y cercanía que David sentía hacia Dios? Él dice: Dios mío, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, te amo, Jehová. Son palabras muy afectuosas y tiernas de David hacia Dios, que nos llevan a preguntarnos qué ocurrió en la vida de David para que él pueda sentir a Dios tan cercano a él. Dios lo sostuvo en su abatimiento. Dios fue quien lo levantó. Como les decía hace un momento, no fue David que creyó en sí mismo, sino que él invocó a Jehová y él lo levantó. Cuando vamos al Antiguo Testamento, específicamente a los libros de Samuel, es ahí donde encontramos la vida de David. Y encontramos que el tema principal de los dos libros de Samuel es el siguiente: Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y enaltece. Esto se encuentra al comenzar el libro de Samuel en el capítulo 2, verso 7. Y ese es el tema de todos los dos libros de Samuel. Y ese es el tema de la vida de David. En el relato de Samuel, Jehová abate a Saúl.
quien comenzó arriba, pero terminó abajo. Y en paralelo a este abatimiento de Saúl, vemos en los libros de Samuel el enaltecimiento de David, quien comenzó abajo y terminó arriba. Y dentro de este tema del abatimiento y la exaltación que corren por las venas de los libros de Samuel, ya cerca del final de estos libros, en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, ahí David está ya cerca del final de sus días y mira hacia atrás a toda su vida y resume su vida de forma poética. Ahí es cuando David recita el Salmo 18 que hemos estado leyendo toda esta mañana. Y él describe entonces su viaje desde el abatimiento, su punto más bajo hacia la exaltación. Y su punto bajo David lo describe así. Fíjense el versículo 4, Salmo 18, verso 4. David dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Alguna vez vieron fotos de prisioneros en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial? Son imágenes tristes, desgarradoras, porque vemos ahí a personas privadas de libertad, en angustia, en opresión. Eso es lo que describe David en el versículo 4, cuando él dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Él se ve a sí mismo como ese prisionero así en un campo de concentración, sin poder escapar y oprimido, sumergido en torrentes de agua que lo ahogaban. ¿Alguna vez te sentiste así, como un prisionero, sin fuerzas, derrumbado por los problemas, las preocupaciones, por la enfermedad, por la falta de trabajo? Recuerdo, por ejemplo, el día que recibimos el diagnóstico de cáncer de mi mamá, hace muchos años, cuando ella atravesó por esta enfermedad. O también pienso en el día que recibimos el diagnóstico de cáncer de páncreas de mi suegro, entendiendo que ese cáncer era incurable y que tarde o temprano lo íbamos a perder. O también recuerdo las llamadas telefónicas que muchos de nosotros recibimos durante la pandemia al enterarnos que nuestros seres amados entraban a terapia intensiva y no volvían a salir. En esas situaciones nos sentíamos como prisioneros, atados por lazos de muerte, ahogados por torrentes de perversidad. En esas situaciones nos sentíamos sin poder escapar. Así se sentía David en su abatimiento. Él sufrió mucho. David sufrió persecución de manos de Saúl, que lo quería matar. David sufrió temor de ser asesinado por los filisteos cuando él tuvo que huir a aquella tierra. David sufrió el rechazo de muchos en Israel porque cuando coronaron rey a David, los del norte lo rechazaron y no querían que sea su rey. David sufrió por su propio pecado con Betsabé cuando cometió adulterio y asesinato, como vimos la anterior semana con Pablo Sanginés en el Salmo 51. David sufrió crisis duras dentro de su familia. Imagínense, su hijo Amnón violó a su otra hija, Tamar. ¡Qué terrible! David sufrió también huyendo de su otro hijo, Absalón, quien lo quería matar. Por todas estas cosas, David se sentía rodeado de ligaduras de muerte y atemorizado por torrentes de perversidad. Y nuevamente pregunto, ¿alguna vez te sentiste así? ¿O tal vez te sientes así ahora? Hay 3 lecciones en este salmo que encontramos en cuanto al abatimiento de David, que espero que te ayuden y que nos ayuden a todos nosotros a atravesar nuestro propio sufrimiento. Cuando nos encontramos temerosos y rodeados de ligaduras de muerte, necesitamos recordar las verdades que nos enseña este salmo. Primero, este salmo, además de relatar la vida de David y el viaje de David del abatimiento a la exaltación de una manera poética, este salmo en realidad está apuntando a alguien mucho más grande que David. Este salmo apunta a Jesús, quien ciertamente, nuestro Señor Jesús, ciertamente fue rodeado de ligaduras de muerte. Nuestro Señor Jesús fue atemorizado por torrentes de perversidad.
Jesús, siendo justo, sufrió inocente y voluntariamente por nuestro pecado, por amor a nosotros, llevando nuestro castigo en la cruz. Las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando leemos este salmo, vemos a Jesús, varón de dolores. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando sufrimiento, abatimiento, cuando nosotros nos sentimos así como prisioneros, miremos a Jesús y recordemos que, aunque no entendamos por qué estamos sufriendo, podemos confiar en Jesús porque Él también sufrió. Varón de dolores, nuestro Señor Jesús. Sabemos que cuando sufrimos, estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Qué gran honor, ¿se dan cuenta? Seguir los pasos de Jesús cuando sufrimos, porque Él también sufrió. Jesús sabe lo que es sufrir, por eso Él puede entendernos y puede ayudarnos. En este salmo vemos eso. Jesús sabe cómo se siente perder un ser amado. Jesús sabe lo que es ser víctima de abuso. Jesús entiende cómo es ser traicionado. Jesús sabe lo que es ser insultado. Jesús entiende cómo es ser abandonado. Él te entiende, Él nos entiende y Él nos puede ayudar, Él nos puede socorrer cuando estamos atravesando el abatimiento y el sufrimiento. Otra lección que vemos en este salmo, en el versículo 6, dice que en su tiempo de abatimiento y sufrimiento, ¿qué dice? David invocó a Jehová y Él oyó desde su templo, dice. ¿Saben quién clamó también a Jehová en su tiempo de angustia? Jesús. Cuando leemos en este salmo ese clamor, clamé a Jehová, invoqué a Jehová, pensemos en Jesús. Jesús en agonía, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, Él clamó. ¿Y qué dijo? Abba, Padre, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se imaginan el Hijo de Dios clamando en agonía, pronto a morir por nuestros pecados, por amor a nosotros? ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos encontremos en nuestro momento de agonía y de angustia, nosotros también podamos clamar, Abba, Padre, ayúdame. Y el Señor, que escuchó a Jesús, también nos escucha a nosotros, porque estamos en Jesús. Dios te escucha. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu dolor, Él conoce tu angustia. Él no está ausente, Él no está indiferente. ¿Sabes lo que dijo David una vez durante su tiempo de sufrimiento? En el Salmo 34, él dijo, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Entonces, invoquemos su nombre en nuestro abatimiento, clamemos a Él por ayuda, porque Él está cercano de los quebrantados de corazón. Él es un Padre amoroso que está listo, presto para ayudar a sus hijos e hijas en Cristo que claman por su ayuda. Y en tercer lugar, este salmo nos ayuda también a darle sentido a nuestro sufrimiento. Nos ayuda a interpretar nuestra vida e interpretar nuestro sufrimiento de manera correcta. Fíjense cómo David relata cuando Dios lo rescató y lo libró de sus enemigos. Y vamos a leer esta partecita un poco larga del Salmo 18, versos 7 al 15. Y presten atención a todas las imágenes poéticas que David pone en este relato. David dice, verso 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz.
granizo y carbones de fuego. Envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Esto creo que supera a cualquier película que nos podamos imaginar. Es una descripción vívida del rescate de Dios. Es una hermosa descripción poética de cómo Dios salvó a David. David habla de granizo y fuego cayendo del cielo, habla de oscuras tinieblas, habla de los abismos de las aguas que quedaron al descubierto, los cimientos del mundo que quedaron al descubierto cuando se partieron las aguas y cuando fueron destruidos sus enemigos. Habla de la tierra que tembló y fue conmovida, habla de densas nubes que descendieron, de relámpagos, terremotos. Ahora, pensando en todas estas imágenes que David está usando aquí, tengo una pregunta para todos nosotros. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentran todas estas imágenes? ¿En qué parte de la Biblia habla de todas estas cosas? En el Éxodo. Exacto, en el Éxodo. En el relato de las plagas, tinieblas, granizo, fuego del cielo. El cruce del mar, cuando quedaron al descubierto los abismos y los cimientos al ser divididas las aguas y ser destruido el ejército de Faraón, los enemigos. En el monte Sinaí, cuando tembló la tierra y Jehová descendió con densa nube y relámpagos y terremoto y fuego. Todas estas imágenes que David usa en este salmo son imágenes sacadas del Éxodo. David, ¿qué está haciendo? David está contando su historia, su vida, usando el lenguaje del Éxodo. David ve e interpreta su vida a través de los lentes de la historia de la redención. Y David no es el único que hace eso. Cuando leemos, por ejemplo, los profetas hacen lo mismo, toman imágenes del Éxodo. Los escritores del Nuevo Testamento hacen lo mismo. Todos ellos usan el Éxodo para interpretar sus vidas y para darle sentido a su sufrimiento. Cuando atravesamos tiempos de abatimiento y sufrimiento, ¿cuál es la narrativa que escogemos para interpretar nuestra vida? ¿Cuál es la narrativa que escogemos para darle sentido a nuestro sufrimiento y para contar nuestra historia? Por ejemplo, una narrativa podría ser esta. Vivimos en un universo caótico, entonces mi sufrimiento es producto del azar. Otra narrativa podría ser, Dios está enojado conmigo, entonces debo hacer más cosas para agradarlo y así dejar de sufrir. O bien alguien podría decir, está en mis manos forjar mi destino, debo aguantar el sufrimiento, sacar pecho y salir adelante confiado en mí mismo. Estas son maneras de ver la vida, son narrativas que usamos para intentar darle sentido a nuestro sufrimiento, pero todas ellas fallan, todas ellas se quedan cortas, porque no nos ofrecen un marco sólido para darle sentido a nuestra vida, para interpretar nuestra historia y darle sentido a nuestro sufrimiento. Pero la gran historia de redención, nuestro Éxodo, la gran historia de redención en Jesús que nos redimió de nuestros pecados al morir en la cruz, esa es la única historia y la única narrativa que verdaderamente puede darle sentido a nuestra vida y darle sentido a nuestro sufrimiento. Al igual que David, nosotros entonces debemos aprender a ver nuestra vida con los lentes de la redención. Porque nosotros no somos parte de un universo caótico ni sin sentido. Nosotros no somos víctimas de un Dios malo. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que somos esclavos rescatados por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, por gracia. Estamos en un peregrinaje a través de un lugar hostil, un desierto que es este mundo, donde sufrimos, pero somos sustentados y pastoreados por nuestro Dios.
Y en nuestro peregrinaje por este desierto que es este mundo, nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, varón de dolores, cuando sufrimos. Y nos dirigimos hacia una patria celestial, hacia nuestro verdadero hogar, un lugar donde estaremos sin sufrimiento y sin dolor por la eternidad con nuestro Dios por siempre. Esa es la gran historia de la redención que cuenta la Biblia. Esa es la historia que debemos usar para interpretar nuestra vida, para contar nuestra historia y para darle sentido a nuestro sufrimiento y nuestro abatimiento. Recientemente leí la historia de un hombre de 90 años en la India, un hombre llamado Jaita. Este hombre pastorea una iglesia en su casa y es un ferviente evangelista. Él constantemente evangeliza. Durante su vida, él cuenta que en una ocasión sus dedos fueron rotos por un policía cuando él se negó a firmar un documento que negaba su fe. Él sufrió varias golpizas de parte de sus vecinos por ser cristiano. Él fue encarcelado también. En una ocasión dice que él fue azotado con cadenas de bicicleta. Su cuerpo lleva las marcas de su sufrimiento. Pero cada vez él se recuperaba de sus heridas, tomaba su Biblia y salía a la calle a seguir evangelizando, hasta la siguiente vez que lo vuelvan a perseguir. Cuando le preguntaron a este hombre si a esta edad avanzada, ya con 90 años, si él dejaría de evangelizar por temor a la persecución, él dijo: todo lo que hago es Cristo. Qué increíble, ¿no creen? Todo lo que hago es Cristo. Este es un hombre que ve su sufrimiento en esta vida a través de los lentes de Cristo. Al igual que David, que ve su sufrimiento a través de los lentes de su redención, a través de los lentes del Éxodo. Y este hombre dijo también, cuando le preguntaron si tenía miedo a la persecución, él respondió con versículos bíblicos. Él dijo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el mundo tendremos aflicción, pero Dios ha vencido al mundo. No tenemos de qué preocuparnos. Qué bello ejemplo de un hombre que interpreta su vida y su sufrimiento a la luz de lo que dice la Biblia. Él atraviesa la persecución y el dolor con esperanza porque ve que todo lo que hace es Cristo. Que Dios nos dé las fuerzas también a nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia, fortalecidos por el Espíritu, que nosotros también en nuestro abatimiento, en nuestro sufrimiento, podamos interpretarlo a través de lo que dice la Biblia, a través de los lentes de Cristo, a través de nuestro éxodo, al igual que David hace en este salmo, y así poder encontrar sentido a nuestra vida, poder encontrar sentido en nuestra aflicción, no a la luz de lo que el mundo dice, sino a la luz de la gran historia de la redención. Pero este viaje no queda ahí. Vimos ya la parte del abatimiento, pero ahora veamos la exaltación. Porque decíamos que este es un viaje del abatimiento a la exaltación. Al comenzar este sermón, hemos hablado acerca de escalar la montaña del éxito y como aquel autor del bestseller Tu segunda montaña decía que escalamos esta cima del éxito con uñas y dientes. ¿Cómo lo hizo David? A ver, fijémonos el Salmo 18, 16, el verso 16 y el verso 19. El Salmo 18, el verso 16 dice: envió desde lo alto, está hablando de Jehová, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me sacó, el verso 19, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Quién levantó a David de las muchas aguas? Jehová lo levantó. David no escaló a la cima por sus propias fuerzas con uñas y dientes. Saben, a veces mucho de nuestra vida gira en torno a escalar a la cima, construir nuestra imagen
edificar nuestra carrera, forjar nuestro destino. Pero en el Salmo 18 vemos lo opuesto. Al comenzar les decía que la Biblia pone de cabeza todo lo que el mundo nos enseña. Vemos lo opuesto. Fíjense, por ejemplo, los versos del 32 al 35. Salmo 18, 32 al 35. David dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Al leer este pasaje, ¿quién hace todo? ¿Quién hace todo en estos versículos? Jehová. Jehová hace todo. David solo confía en Jehová. Y si es que David llega a hacer algo, él lo hace porque Jehová primero lo ciñó de poder, porque primero Jehová le dio fuerzas. David no superó los obstáculos de la vida confiando en sí mismo. Él no vivió para edificar su reino, ni forjar su propio destino. Jehová fue quien lo libró de Saúl. Dios fue quien le dio la victoria sobre los filisteos. Jehová fue quien puso fin a la rebelión de su hijo Absalón. Dios fue quien afirmó el reino de David. ¿Qué aprendemos de esto nosotros? Primero, así como el sufrimiento de David en este salmo apuntaba a alguien más grande que David, es decir, a nuestro Señor Jesús, la exaltación de David en este salmo también apunta a la exaltación de Cristo. Y fíjense lo que dice este salmo acerca de la exaltación de Jesús. Los versos 18 al 19 dicen: Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios hizo eso con nuestro Señor Jesús. Dios vindicó a Jesús. Dios libró a Jesús de la muerte. No lo dejó en el sepulcro. Dios levantó a nuestro Señor Jesús. Y esto para nosotros implica una tremenda garantía, porque Jesús, dice la Biblia, que es tan solo las primicias de la resurrección. La resurrección de Jesús es tan solo el primer fruto de una cosecha mucho más grande que vendrá en el futuro. Porque así como Dios levantó a nuestro Señor Jesús y lo resucitó y lo exaltó, Dios un día glorificará y exaltará a todos nosotros. Esa es una promesa en la Biblia. Dios un día nos resucitará, nos transformará, nos glorificará y nos elevará a las alturas gloriosas con Él. A nosotros que somos su iglesia en Cristo. Esto significa que nuestro sufrimiento es temporal, no será eterno. Eso significa que no depende de nosotros exaltarnos, sino que Dios a su tiempo, como levantó a David, a su tiempo cuando levantó a Jesús, Él a su tiempo también levantará y exaltará a cada uno de nosotros, a su iglesia en gloria. Por eso el Nuevo Testamento puede decir con confianza en 1 de Pedro 5, 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padeceremos, sí, pero un poco de tiempo solamente. Nuestro sufrimiento en esta vida es temporal. Estamos rumbo a la exaltación eterna. A su tiempo el Señor nos exaltará en gloria. Segunda lección de esta exaltación de David. Si es que Dios es quien sostuvo a David y Él es quien nos sostiene y nos levantará, al igual que lo hizo también con Jesús, eso quiere decir que nuestra vida no se trata de escalar a la cima. Esa no es la razón de vivir. La vida no se trata de eso. Entonces podemos quitarnos ese peso de encima. Es pesada esa carga de querer forjar nuestro destino y querer sortear los obstáculos en nuestras fuerzas. Al ver la Biblia podemos quitarnos esa carga de encima, porque no depende de nosotros. Nuestra vida no consiste en escalar a la cima. Nuestra vida
consiste en un propósito que es mucho más grande que nosotros mismos o que nuestra carrera. No está mal estudiar, no está mal trabajar. Sin embargo, el estudio, el trabajo, la carrera, la vocación no son un fin en sí mismos. No pueden convertirse en el fin definitivo de nuestra vida. Mi carrera no puede ser mi meta final, sino que mi carrera, mi vocación, mi trabajo debe ser un medio para un fin más grande. La exaltación de David, el establecimiento del reino de David, no era el fin, no era un fin en sí mismo, sino que tan solo un medio para algo más grande. Fíjense el versículo 49 de este salmo. David dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. La exaltación de David era el medio, no el fin, sino el medio para que las naciones conozcan a Jehová. De hecho, el apóstol Pablo cita este salmo y cita este versículo en Romanos capítulo 15. Y Pablo en Romanos 15 está hablando de que Jesús vino como siervo. ¿Para qué? Dice. Para que las naciones puedan glorificar a Dios. Eso está en Romanos 15, 8 al 9. Entonces, dejemos de intentar escalar a la cima del éxito. Eso no es el sentido de la vida. Ese no es el propósito de nuestras vidas. Dejemos de querer triunfar en la vida. Dejemos de querer definir nuestra identidad y nuestro propósito en términos de nuestro éxito, en términos de nuestra carrera, en términos de nuestra vocación. Más bien que nuestro trabajo, que nuestros estudios y que nuestra carrera sean medios usados por Dios para que las naciones conozcan al Señor. Este mismo salmo, como obra literaria, es un lindo ejemplo de un medio para un fin más grande. David, cuando relata su vida en este salmo, él podía haber escrito algo más resumido, ¿no creen? Él podía haber dicho, no sé, lo siguiente: en mi vida he sufrido mucho, pero invoqué a Jehová y Él me ayudó. Punto. ¿No creen que David podía haber escrito algo así, bien sucinto, al grano? Hubiera comunicado la misma verdad, ¿no creen? Pero, ¿creen que con esa frase sucinta y al grano, David hubiera cautivado las emociones de alguien? ¿Creen que él hubiera podido llevar a alguien a sentir profundamente el rescate de Jehová si él hubiera descrito su rescate de una manera tan fría? No creo. En lugar de escribir algo como Dios me ayudó y punto, David dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él oyó desde su santo templo. David dice, la tierra fue conmovida, tembló, humo subió de la nariz de Jehová y de su boca fuego consumidor. Cabalgó Jehová sobre un querubín y voló, tronó los cielos. Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Me libró del poderoso enemigo, me sacó al lugar espacioso. David está usando sus dotes de poeta. David, como poeta, está resumiendo de manera épica su vida para que el lector quede cautivado con su poesía y el lector diga, yo también invocaré a Jehová, yo también clamaré a Jehová en mi angustia. El arte de David, su música y su poesía no fueron un fin en sí mismo. David no estaba buscando promoverse como artista. David no estaba buscando autoexaltarse, sino que su arte fue solamente un medio para un fin más grande, para que las naciones, hasta el día de hoy, al quedar cautivados por sus poemas, seamos capaces de mirar a Jesús e invocar su nombre en nuestra aflicción. Por ejemplo, el fondo que tenemos aquí atrás, que usamos en la obra de Navidad, fue pintado por una familia de artistas de nuestra iglesia, por la familia Quirós Cordero. Para la obra de Navidad podíamos tal vez haber proyectado un fondo, ¿no?, con la proyectora y haber proyectado algo. O podíamos haberlo dejado así sin poner ningún fondo. Pero qué bello es que artistas, en vez de usar sus dones para autopromoverse,
puedan usar su arte para un fin más grande. Por ejemplo, para compartir el Evangelio mediante la obra de Navidad, como lo hicimos aquella noche, el 24 de diciembre. O por ejemplo, esa decoración tan linda que ven aquí en la pared de mi derecha, que armó nuestro hermano Marcelo Cortés, para comunicar de manera artística el viaje de Jesús desde su nacimiento hacia la cruz y su muerte por nuestros pecados. Qué lindo que personas usen sus dotes artísticos para un fin más grande y no para autopromoverse a sí mismos. Y no solo los artistas son los que pueden usar su vocación como medio para la gloria de Dios, para que las naciones lo conozcan, sino que todos nosotros, de todo contexto, de toda carrera. Por ejemplo, nuestro querido hermano Diego, que lo vieron tocando la guitarra hoy día, que él siempre está dispuesto para usar sus habilidades como dentista para servir a personas en el campo o en áreas de bajos recursos. O por ejemplo, nuestro hermano Pablo Torcuato, que usó su propia historia para escribir un libro acerca del sufrimiento y que ayude a otros creyentes, a nosotros, a aferrarnos de Jesús en nuestro sufrimiento. O nuestro querido hermano Mauri Oblitas, que usa su talento en las finanzas y en el área empresarial muchas veces para asesorar a ministerios como Sutisana, una empresa social que trabaja con mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Se dan cuenta cómo todos podemos hacer esto? Todos, la carrera que tengamos, seamos ingenieros, seamos amas de casa, seamos lo que seamos, todos estamos llamados a usar nuestras habilidades y nuestras carreras no como un fin en sí mismos, sino como un medio para un fin más grande, glorificar a Dios y que las naciones invoquen su nombre. Y ya para terminar este tiempo de sermón dominical, resumamos un poco lo que hemos visto en esta mañana, en este viaje que hemos estado recorriendo del abatimiento a la exaltación. El viaje que atravesó David, apuntando a Jesús, quien sufrió por nuestros pecados, quien fue exaltado por Dios. Espero que al haber visto este viaje, nosotros seamos animados a que en nuestro abatimiento y en nuestro sufrimiento, confiando en Jehová, sepamos que Él nos escucha, que en Jesús Él escucha cuando clamamos, que Él nos sostiene. Salgamos animados también, confiados en que Él nos exaltará a su debido tiempo. Aunque en esta vida suframos por un corto tiempo, ya viene nuestra exaltación en gloria. La garantía de esto es nuestro Señor Jesús, que fue levantado y fue exaltado y glorificado. Y a manera de responder a este viaje del abatimiento a la exaltación, confiando en Dios en nuestro abatimiento, esperando nuestra exaltación, vamos a leer juntos los versículos del 1 al 2 de este salmo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a leer todos juntos este versículo como respuesta a nuestro Señor? Y después de esta lectura, el grupo de alabanza nos va a guiar en una canción. Entonces, vamos a leer todos juntos. 2, 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vamos a orar. Padre amado, tú eres verdaderamente nuestra roca, nuestro escudo y nuestro castillo en el tiempo de nuestro abatimiento. Ayúdanos a sentir esta fortaleza y este sustento tuyo. Fortalécenos y pastoréanos en nuestro sufrimiento y ayúdanos a mirar con esperanza al futuro, al tiempo de nuestra exaltación como la iglesia de Cristo que será elevada en gloria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.